Comenzamos. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea el horario al cual nos estés observando, nos estés escuchando. Muchas gracias. Y pues bienvenidos a un capítulo más de Depende de ti. Yael, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Jessy, contento de poder estar acá con ustedes. Vamos a darle el seguimiento a nuestros capítulos de sanación, como de autosanación y autoconocimiento, como lo hemos bautizado, le hemos llamado. Primero empezamos con las mujeres masculinizadas, ¿no? Si es que se puede utilizar ese término porque la verdad no existe. Uh-huh. Los hombres con... sin masculinidad fue nuestro capítulo anterior, y hoy entonces vamos a empezar a hablar sobre la ausencia de papá y cómo afecta nuestras vidas. Vamos a hablar de los límites, del carácter, de la carencia económica, carencia de estructura, carencia de estudios, drogas, estupefacientes, excesos, pornografía, masturbación y todo lo que nos puede llevar a generar ese resultado del tener a un padre ausente. Entonces, si te interesa este tema, si tuviste un padre presente, ausente, presente, o si tuviste un padre que literalmente nunca lo conociste, solamente sabes quién es, pues bueno, quédate porque de esto vamos a estar hablando y con esto nos vamos a estar metiendo de lleno al programa. Así que, pues como tú me digas, Jessy. Comenzamos. Y qué bueno que les mencionas los capítulos anteriores, porque también van a ser consecutivos. Entonces, de alguna manera, si ustedes se ven identificados con alguno de nuestros capítulos, pues pueden seguir su trayectoria, ¿no? Entonces, bueno, pues iniciamos con la ausencia de papá. Y platícanos primero que nada la falta de límites, amigo. Son muchas cosas, la verdad, lo que podemos hablar respecto al tema de papá. Sí, claro. Y ahorita me preguntaba Jessy, no, oye, pero ¿cuál importa más, papá o mamá? Y es que son cosas, todo el crecimiento del ser humano termina siendo una parte cíclica donde todo va interconectándose, ¿no? De hecho, hay una parte así rapidísimo que José Luis Parissé dice que en el momento en el que los seres humanos empezaron a repartir sus problemas en muchas áreas, en ese momento perdieron su poder totalitario. Es decir, yo reparto mi poder y mi sabiduría en varias áreas: financiera, educación y profesión, físico y salud, espiritualidad, uh-huh, pareja y familia. Y entonces pueden venir estas frases como afortunado en el amor, desafortunado en el dinero, como si fueran áreas totalmente distintas. Separadas. Cuando si nosotros tomamos esta conciencia de que estamos todos interconectados, lo que verdaderamente estaría sucediendo es que si arreglo yo este problema principal llamado yo mismo, llamado mi persona, llamado mi evolución, pues entonces todo lo demás termina siendo un resultado de lo que yo soy. Y eso es, podemos llamarle como la primera ley también del Kybalión, el mentalismo, que también vamos a hablar con Mauricio Rivera para que venga a platicarnos un poquito de eso. Entonces, dinos. Y es verdad, o sea, si ustedes recuerdan, decíamos mucho en los capítulos anteriores de la mujer masculinizada, que cuando ella toma ese lugar, pues se va a los extremos, ¿no? Entonces, es igual como ahorita dices, ¿no? Bueno en el dinero, malo en el amor, etcétera. Entonces, creemos y pensamos que son dos polos opuestos o que te vas de un lado a otro, cuando realmente pues es parte de una individualidad. Por supuesto, y la realidad es que como tú estés adentro, vas a estar afuera, uh-huh, repartido en cada área de tu vida. Entonces, de esto es de lo que vamos a estar hablando y de esto es de lo que se va a tratar el día de hoy el capítulo. Así que comenzando con ese tema de los límites, primero hay que definir los arquetipos. ¿Y estos arquetipos a qué me refiero? Me refiero a que es una forma o es un tipo de convivencia con ciertas personas. Hay, uh-huh, dos arquetipos: el arquetipo de papá y el arquetipo de mamá. Es decir, la energía de papá y la energía de mamá. La energía de papá, tú no quiere decir que tu papá forzosamente tenga que llevar a cabo estos roles, llamémosle de esa manera. Sí, no, sí. Pero tuviste en tu vida a alguien que fungió como papá o que incluso tuvo estos primeros 3 puntos importantes del arquetipo de papá, que es el que provee, protege e impulsa. Estos 3 es lo que normalmente la energía masculina va cumpliendo. Uh-huh. Y por masculina no me refiero exclusivamente a papá,
Me refiero a quién cumplió este arquetipo de masculinidad y de papá en tu vida. Pudo haber sido el tío, el abuelo, o incluso pudo haber sido mi mamá porque mi papá se ausentó. Y entonces descuidas los otros 3 arquetipos que son de mamá. Esos los mantendremos ocultos para que te quedes para el siguiente capítulo. Si papá provee, protege e impulsa, mamá, ¿cuáles son esas 3? Claro. Vamos a mantenerlo así para el siguiente capítulo. Pero bueno, si tú tuviste en tu vida alguien que te proveó, que te protegió y que te impulsó, muy probablemente hizo y llevó a cabo el labor de papá en tu vida, o el arquetipo del padre o el arquetipo de lo masculino en tu vida. Y entonces, ¿quién fue quien cumplió ese rol? Ahora, puede ser que haya sido muy carente quien cumplió esa parte de papá. La ausencia de papá en mi vida, ¿cómo se ve manifestado, reflejada? Carezco de límites. Carezco de límites. ¿Cómo que límites? Sí, porque ¿qué crees? Aquí va. Para que tú puedas tener una relación armoniosa y amorosa, requieres de 2 factores, requieres de un factor importantísimo para que las relaciones sean amorosas y armoniosas. Okay. ¿Qué factor crees o te imaginas? Los límites. Los límites son esenciales para que tú puedas tener una relación armoniosa y amorosa. Las relaciones que carecen de límites vienen las acciones destructivas o evasivas, más bien, de huir o destruir. Esas acciones evasivas de huir o destruir, cuando no hay límites, entonces es lo que viene a continuación en tus relaciones. ¿Por qué, Yael? Si yo no le pongo límites a mi pareja, entonces cuando me enojo, entonces lo más fácil es decir, me voy y evado el problema. No soluciono nada, pero entonces ya cuando se me baje el enojo regreso. ¿Y sabes cuándo se va a arreglar esos conflictos? Nunca. Estás evadiendo, no estás afrontando. Ahora, también está la otra parte. Aguanto, no pongo límites, aguanto y cualquier cosita. Y al final, más bien, una pequeña ápice de algo o una gotita de algo me hace explotar. Y me voy a la agresividad. Cuando tú no pones los límites, vienen las acciones evasivas de pelear o evadir. Es decir, destruir o evadir. Entonces, tú tienes que estar muy consciente de eso. Y entonces, si tú no pones los límites correspondientes, vas a estar en extremos que no te van a funcionar. Totalmente. Y entonces te van a tachar de loca. Ay, es que explotas de todo. No, lo que pasa es que te habías guardado demasiadas cosas. Ay, es que eres bien agresivo. No, lo que pasa es que te llenaron de piedritas, como quien dice, el costalito, y entonces ahora sí te quieres desquitar. Sí. Ay, es que nunca terminas una pelea y te vas, sí, porque estás en las acciones destructivas de pelear o evadir. Entonces estás evadiendo en esos momentos a causa de no establecer un límite. Si eres de las personas que no les gusta el conflicto, que no les gusta el tomar iniciativa, si eres de las personas que prefieren quedarse callados a verdaderamente expresar lo que ellos están sintiendo, o si eres de las personas que puede ir de 0 a 100 al enojarse, eres de las personas que no necesita de nadie más, que requiere todo el tiempo estar frustrado, enojado, y que requiere estar aparentando que tiene que poder con todo para que no genere ningún tipo de conflicto, o más bien para que no se aprovechen de él o de ella, bueno, muy seguramente requieres integrar a papá en tu vida. Así que efectivamente, sí, esos límites y ese carácter se maman de papá. ¿Por qué se van a mamar de papá? Porque normalmente en nuestra simbología del cerebro, recuerda que el inconsciente funciona de manera temporal y simbólica. ¿Qué quiere decir? No conoce de tiempo y espacio y trabaja por simbolismos. ¿Cómo que por simbolismos? Si yo te digo el sol y la luna, ¿cuál crees que es femenino? La luna. La luna. Ok, pero ¿por qué la luna? Mi cerebro ya lo tiene registrado así. Sí. Entonces, si yo te hablo de alimento, la mayoría va a anclarlo a la energía femenina. Y cositas así. O sea, el cerebro ya tiene anclados ciertos factores y es por medio de simbolismos. Entonces, con todo esto, ¿a qué estoy yendo? A que en el preciso instante en el que a ti te hace falta estos límites y este carácter y esta fuerza, lo asociamos ¿a quién se supone que en la familia convencional o que en la energía de la familia es quien pone el orden, quien pone la mano dura, quien pone la estructura, quien pone la cuadratura, quien pone los límites, quien dice a qué hora regresas? ¿Quién tenemos registrado en nuestro inconsciente? Y como nos han venido
biológicamente desarrollando, ¿quién se supone que es el que debe de proveer, proteger E impulsar. e impulsar? Pues a papá. Por supuesto, Claro. y por eso digo biológicamente, porque esto viene desde la sobrevivencia. Sí. En las antiguas civilizaciones, o más bien en las épocas de las cavernas, te sentías más protegido con el hombre más grande, más fuerte, el que El más mejor. robusto. Exacto. ¿Por qué? Porque eso era simbolismo de sobrevivir. Si yo estoy con el más fuerte, sobrevivo. No, y hasta en la ley, ¿no? Digo, era la ley del más fuerte, Por supuesto. la que siempre aplicaba. Entonces, por eso estoy hablando de simbolismos, que tu cerebro simboliza esta parte de la parte masculina, ¿no? Entonces, si tú careces de ese orden, fíjate, del orden, de la estructura, quizás no terminaste tus carreras, quizás estás metido en excesos de cualquier tipo. ¿Y por qué excesos, Yael? Porque normalmente a quién se asocia al alcohol, quién se asocia a esos excesos. Justo eso te iba a preguntar. Por ejemplo, hay algo que una vez leí o escuché que decían, cuando una persona es alcohólica o tiende a ser alcohólico, dicen que es porque ve a su papá al fondo de la botella, ¿no? Ujú. Que es algo muy coloquial. Entonces quiero pensar que como no tiene este tipo de límites, entonces es por eso que se van los excesos, ¿no? Por supuesto, no tiene los límites ni no tiene la estructura, pero sobre todo en todo el tema de los excesos, del tema, por ejemplo, del cigarro, el tema de las drogas, normalmente es la tendencia a estar buscando en esos excesos a papá, porque no está la cuadratura, porque no está el orden, y porque normalmente quien se le asocia a los excesos es a la figura masculina. Sí. Me estoy dando a entender. Ahora, obviamente, esto inclina, pero no obliga. ¿Qué quiere decir? Es una tendencia a, pero no quiere decir que si tú siempre va estás a ser fumando, siempre debes de estar extrañando a papá. No. pero nada más es si te va cayendo el saco, ¿no? Y entonces papá me da la seguridad, me da la fuerza, me da esa entrega constante de poder salir adelante. Pero ¿qué crees, Jessy? ¿Y qué pasaría o qué se supone que podría suceder si en determinado momento pues yo no tengo esa seguridad y ese carácter? Bueno, vámonos al tema femenino. Una de dos. O me convierto en mujeres sumamente inocentes, que todo el tiempo... Permisivas, que todo el tiempo están así como, oh, wow, y buscando a papá en sus relaciones. Personas que todo el tiempo están buscando quién les provee, quién les protege, quién les impulse, quién les dé una familia, porque papá no pudo. Y entonces, ahora yo quiero rescatar a todos porque quiero mantener a toda costa. ¿Cómo me voy a separar si yo necesito estar unido porque papito no estuvo? Y me genero normalmente hombres adultos más grandes, y normalmente estoy buscando quién me dé quien provee, quien protege, quien impulse. Sí, así como decía la canción, ¿no? A mí me gustan los mayores. De esos que llaman señores. O sea, real. Que no me quepa en la boca. ¿Andas buscando a papá? Ajá. Todo eso decía la canción. Todo eso. Pero bueno, esa es una. Y lo otro, lo que hablamos, mujeres masculinizadas. Mujeres que dijeron, no manches, papá no estuvo, ¿no? Yo tuve que tomar el rol. Yo tuve que tomar el rol, tuve que rescatar a mamá, tuve que ver por mis hermanos, y entonces yo tengo que hacerme fuerte. Y la otra vez estaba escuchando a Rodrigo Platas, se lo recomiendo mucho, la verdad, en cuanto a relaciones es el que más me gusta en cómo lo explica. Y habla sobre esta parte en donde ellas, a tal grado y a tal punto en donde son las que más aman, las mujeres esas que tienen que resolver, son las que más aman, las que más quieren, las que aman intensamente, pero ¿qué crees? Como todo el tiempo tuvieron que estar solucionando un montón de situaciones, entonces se olvidaron de ellas, a tal grado que en algún punto adoptan hasta incluso hijos energéticos, digámosle de esta manera, en el trabajo, en la familia, en los sobrinos, y a todo el mundo van a estar rescatando y todo, pero Cuidando. ellas pueden solas. Pero hay un increíble vacío dentro de ellas al llegar a casa, porque al final, si quisiera, ¿quién podría venir y rescatarles? Entonces, esa parte es la que sucede. ¿Qué pasa con el varón? El varón, ¿qué es lo que verdaderamente pasa? Bueno, ya he contado esta historia donde estuve dando conferencias en centros de rehabilitaciones, y ahí todos tenían ausencia de papá. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Me vuelvo el hombre machista.
No. A mí mi papá me dijo que yo no tenía que llorar, mi papá se fue y aquí tienes que salirle. Y es donde vienen todos estos. Yo a veces escucho las canciones que escriben como de banda y todo eso y yo siento que ahí apesta como a macho sin papá, ¿no? Sí, totalmente. Porque es como que Pongan yo atención. solito pude salir de esto desde abajo y a mí nadie me enseñó y que no sé qué. Exacto. Pero para relacionarse, te aseguro que es, con todo respeto, un troglodita para relacionarse, para estar con su familia, para estar con su pareja, para sentirse menos, para admitir que tiene miedo, para admitir que no puede, para admitir que no es lo que él siempre había querido ser. Y la única manera en la que él tiene de poder sensibilizarte, desensibilizarse, desinhibirse y poder abrir su emoción, ¿por medio de qué crees? Del machismo. Del alcohol. Y entonces, en el momento en el que yo me alcoholizo, puedo abrir mis sentimientos y mis emociones porque ya encontré el respaldo de papá. Y esa no se la sabían, ¿verdad? No, o sea, es que todo lo que estuviste diciendo fue así como de irse a ese extremo de yo soy fuerte, yo soy yo no digo que me siento mal, apúrate, mujer, o sea, cosas así, ¿no? Por las canciones que sí, efectivamente hablan de eso. Pero pues del alcohol no lo pensé. Bueno, pensé que era parte de. Llegan al alcohol, creen inconscientemente que encuentran a papá y entonces pueden ser un niño. ¡Ay, no! Pero, ¿y entonces qué pasa con los otros? Bueno, a los que tuvieron Sí, claro. Bueno, perdón que te interrumpa, pero es verdad. O sea, es cuando ves a las personas que se transforman, ¿no? Es como, como, ¿por qué se pone así? Un desinhibidor y un vulnerabilizador. ¿Por qué? Porque encontraste a papá ya. En tu inconsciente ya ingeriste alcohol como quien lo hacía, como quien se supone que lo hacía. Y entonces aquí sí puedo ser niño. No. Uy, me dio mucha ternura, pero sí es real. Por supuesto. Y entonces... Y como dices, ¿verdad? No tiene que ser así. Sí, no tiene que ser siempre así, ¿no? Ok, recuerda que todo lo que te estoy diciendo aquí inclina pero no obliga. Uh-huh. Ahora, vamos con el tema de qué pasa si yo no me fui al machismo, pero sí soy de esos hombres carentes de masculinidad. Porque papá en mi vida no estuvo. Entonces, son de esos hombres que van a hacer de todo para que no te vayas de su vida. Son de esos hombres que siempre te van a decir, pues tú elige, pues lo que tú quieras. Son de esos hombres que no te la van a hacer de pedo porque vayas con amigos. Son de esos hombres que te van a decir, pues está bien, que en realidad pueden estar todo el tiempo diciéndote que sí quieren, que lo desean, pero en el momento en el que algo no les salga, pues pueden ser como unos niños berrinchudos y irse al otro extremo y gritar y machismo y ahora y por qué esto, pero después se sienten muy culpables. Son personas que no te ponen límites y como no ponen límites, tú los vas sobrepasando. E imagínate, si una mujer no pone un límite y la sobrepasan, pues obviamente puede llegar a cierta agresividad, pero el hombre, si tú lo sobrepasas porque nunca puso un límite y a lo mejor nunca llega como tal a la agresividad, pero cuando llega es el cúmulo de todo lo que ha aguantado. Y entonces te sorprendería cuántos hombres golpeadores en realidad no eran machistas, solamente tenían una seguridad y una determinación muy poco fuerte. Y entonces no es que hayan sido machistas, no es que hayan sido golpeadores, misóginos, sino no ponían límites, aguantaron, sobrepasaron muchas cosas que cuando salieron y reaccionaron de la manera más bruta y más cavernícola que pudieran haber reaccionado. Uh-huh. Y entonces se sienten lo peor de lo peor, la culpa. Y en realidad no eran tan malos. No, y me imagino que son este tipo de personas que decían, no, pues sí, él era bien buena onda, bien lindo, bien tierno, bien así. Pero sí, claro que una acumulación de todo eso, pues sí hace que está lleno. Ahora no lo justifico, pero es una forma en la que tú te puedes ir dando cuenta que papá es necesario. Totalmente. ¿En dónde más lo puedes ver necesario? Papá es el aire.
todo lo que tenga que ver. Bueno, te digo, aquí pues entra elementalmente. En los elementos me refiero a todo lo que está arriba, el aire, las montañas, el cielo, todo lo de arriba, las frutas que crecen en los árboles tienen energía masculina. Los que fuman, por ejemplo, normalmente pueden estar buscando a papá. Es lo que dicen, Jessy, es lo que dicen. A ver. Y obviamente hay muchos simbolismos para mamá, eso te los dejo para la siguiente. Pero en pocas palabras es también, lo económico. Lo económico, o sea, el hecho de que papá es quien da la semilla, quien va y busca el ingreso. Entonces, si no tienes ingresos poderosos, ve buscando cómo está esa estructura con respecto a tu papá. Y sobre todo, intégralo. Ahora, requieres dividir tu cerebro entre el adulto responsable, el adolescente y el niño. Y la diferencia enorme que hay entre entender y comprender. Para quien no me están viendo, cuando entiendo, me señalo la cabeza. Cuando comprendo, me estoy señalando el corazón. Entender es saber que papá me enseñó con su ausencia y que no lo necesité porque mi mamá estuvo ahí, que papá tuvo una historia y que por eso se fue. Eso lo entiendo. Pero lo comprendes. Comprender es del ser. Sentido. Entender de la memoria. Entender del raciocinio. ¿Verdaderamente comprendes en el ser? Y entonces aquí yo si le pregunto a tu adulto responsable, oye, papá no estuvo, ¿cómo estás con eso? No, lo entiendo perfectamente, papá no tuvo un buen camino, una buena historia, un día tuvo que irse y pues ni hablar. Ok, si le pregunto al adolescente que vive dentro de ti, diría, no me interesa. Pero si yo le pregunto al niño, si la historia que tienes con papá te hubiese encantado que fuera diferente, ¿qué diría él? Ese es el camino. Y ese es comprenderlo. Dejar que el niño haga berrinche que sea, que llore porque sí lo necesité. Sí pensé que iba a llegar, sí lo esperé, sí quedaron historias que contar, sí hay cuentos que nunca estuvieron, sí hay cosas que nunca me enseñaron. Es bien hermoso cuando tú ves a un hombre decir, me hubiera encantado que me enseñaras a rasurarme, que fueras a mis partidos, que me cargaras, que me motivaras, me hubiera encantado. Pero no estaba. Pero el hubiera no existe. Y entonces tuve que hacerme fuerte, tuve que encerrar mi corazón, tuve que ponerme la coraza, el caballero de la armadura oxidada y nunca más volverlo a abrir. Porque si lo abría, dolía. Hacía daño. Y le hacía daño a su niño. Por supuesto. Que su adulto, pues como dices, lo puede entender, racionalizar, pero el niño es el que al final siente. Pero no lo comprende. Oye, amigo, perdón que te interrumpa. Y después de todo esto, ¿tú qué nos puedes dar, no sé, como un tip o qué recomiendas para los que ya se sintieron identificados en decir, pues sí, o sea, yo me siento identificada en que tuve ausencia de papá? ¿Tú qué recomiendas? Eso es muy buena pregunta. Mi amigo Mau igual me comenta, por ejemplo, que todo lo que simbolice papá hay que irlo impregnando. Papá, por ejemplo, por impregnar a qué me refiero, ahorita lo explico, pero también para dejar contexto, papá es todo lo que agregas a la comida, sal, chile, todos los condimentos que agregues. Papá es el café, papá es el pan, porque es la semilla, papá es el sol. Entonces Mau me ha comentado, por ejemplo, quieres integrar a papá de manera simbólica, siéntate en el sol y tú a ti mismo ten una plática con papá. O sea, como baños de sol. Y ahí mismo, papá, la verdad, estuve muy triste, estuve muy enojado, estuve frustrado, pero hoy quiero estar en paz contigo, quiero cambiar la historia de verdad, quiero perdón. Pum, pum, y empiezas a hablar, empiezas a hablarlo. Sí. ¿No? ¿Qué recomiendo? Obviamente terapia. O sea, obviamente ir a terapia y hablarlo y decir, ¿sabes qué? Sí estoy enojado. Sí me hizo falta. Porque ya sé que me vas a decir, ni lo conocí, o lo que es peor, ¿no? O bueno, no peor, pero mi padrastro hizo muy buen trabajo, y uno dice a mi papá, está bien. Pero no es tu papá. Explícaselo a tu célula. Sí, claro. Explícaselo a tus neuronas. Quita el ADN de tu papá biológico y pon el de tu padrastro. Y si alguna vez sale el experimento o sale la ciencia a poder quitar las células que tienen la memoria de tus padres y a poner el de tus padrastros, te creería. Mientras no. Y también es muy común que pregunten, ¿no? Es de que, oye, pero si nunca estuvo en papá, ¿yo cómo es que puedo sanar esta relación? Si ni lo conocí. O sea, si ni sé quién es. O si hasta falleció, está bien. No te preocupes. Sí, si nunca estuvo. Si me voy a un tema más, no sé, espiritual, sí sabes quién es.
lo tienes en tu corazón, lo tienes allá adentro, lo tienes en tus células. Si sabes, si lo sientes. Si me voy a temas ya más específicos, racional o emocional o psicológicos, no lo necesitas para cerrar. La mente recrea los eventos y no distingue lo que piensa, sueña, imagina o realmente está materializando. Y de ahí podemos apoyar a sanar a papá. Te bajaré unas preguntas y las respondes ahí. Me hubiese encantado, papá, que tú. Lo que más me dolió de ti fue. Estoy triste porque tú. Me enojaba que tú. Y lo que siempre quise decirte, que nunca lo hice, fue. Respóndelas y me dices cómo te va. Respóndelas en el niño. No las respondas en el adulto, ni en el adolescente que vive dentro de ti. Así que todo eso y muchas cosas más, porque si tú abres la caja de Pandora y si abres esa armadura oxidada estando ahí adentro y sacas al niño y que el niño nos explique que sí hizo falta, te sorprendería todo lo que tendría que decirnos. Sí. He visto cada situación y cada cosa que dice, sí, que me hubiera enseñado a rasurarme, que me hubiera enseñado, que hubiera bailado conmigo en mis 15 años, que hubiera llegado con el regalo que siempre quise, porque papá es tu héroe. Donde le quieras mover es héroe. Lo traes en las células, lo traes en tus neuronas, así que deja de hacerte el fuerte, ya sé que lo entiendes, momento de comprender y de ser. Así que de eso estamos hablando hoy, Jessy. Sí, bueno, pues ya nada más como último tip, que una vez mi maestra Jen, que le mando un fuerte abrazo, nos decía, escriban una carta. También eso es como muy sanador, ir escribiendo cartas a tu papá. O sea, escríbele como las preguntas que hizo aquí mi amigo Yael, escríbele lo que también te hubiera gustado, lo que no. El caso es que pues se saque del sistema, ¿no? Entonces, Eso y yo energéticamente hablando, ¿eh? Eso que tú dices se llama terapia narrativa y también la utilizamos. Está bueno, y también la utilizo. Se le escribe una carta a papá y después se quema. Ajá. Puedes también pedir apoyo, abrirte la posibilidad de recibir, no nada más estar dando. Pero todo eso también depende un poquito, porque ahí también integraríamos a mamá. Pero bueno, o sea, el punto de sentirte vulnerable, de dejar de ser padre de todos y comenzar a ser hijo de tus padres. Sí. Y tomar o mamar lo positivo de tus padres y de ahí seguir adelante. Pero hay muchas formas de hacerlo. Integra a papá en tu vida. Intégralo. Toma esos baños de sol, haz la carta y haz las paces con él. Come frutas como plátanos, guayaba. Todo eso es energía masculina. Sí. Esta parte de meditar, de observar el cielo, de contactar con tu creador. El creador, pues bueno, es una energía también muy masculina hasta cierto punto. Entonces, cuídala, intégrala, ve a terapia y ábrete a recibir si eres de las que resuelve todo. Ponte a dar si eres de los que siempre recibe. Y equilibra esa energía. Todo es un equilibrio y todo es circular. Así que ojalá te funcione. Y si conoces a alguien, mándale este videíto para que se empape de la energía de papá. Sí, y recuerden que también nos pueden escuchar en Spotify. Para los que nos dicen, no, es que yo no tengo tiempo de ver los videos en YouTube o en Facebook. Bueno, pues también estamos en Spotify, ahí nos pueden escuchar. Y pues sí, como dijo mi amigo, si a ustedes les funcionó este capítulo, si ustedes conocen a alguien, que yo creo que todos conocemos a alguien o somos ese alguien, ¿no? Entonces, pues compartan y pues muchas gracias. Así que ya está, amigo. Pues muchísimas gracias. Ya nada más para cerrar. Ponte en igualdad de condición con tu papá. ¿Cómo? Hay una visualización hermosa en donde le reclamas primero todo lo que haya que reclamarle y después una luz dorada le invade a papá y lo convierte en el niño herido que no veías. Y ese niño tiene rota su ropa, fue abusado, le corrían las garrapatas por su cabecita, estaba sucio y entonces tu niño interior se pone a la par del niño interior de papá. ¿Qué pasaría si se encontrara tu niño interior y el de tu papá? ¿Quién está más dañado? Bueno, pues se las dejo de tarea. Recuerden que al final te conviene estar en paz con todas esas personitas en tu vida y sobre todo con tus dos primeros maestros.
El siguiente capítulo viene la integración de mamá. Entonces, para que nos estés visualizando y escuchando. Y al final recuerda que la peor o la mejor de las noticias es que... Depende de ti. Gracias. Bye bye. Gracias. Pero no estén tristes. Ay, qué triste me hizo.